Marítima FM 100.9. Este programa es auspiciado por CRE, ZTM Abogados Asociados, Revista Legal Lex y Empresas Creando. Agustín Zambrana en el Búnker, programa radial que habla de la temática nacional e internacional, con entrevistas, opiniones, debates, diálogos y contactos al vivo. Un programa que habla de lo que sucede en nuestra sociedad. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Marítima 100.9. Estamos acá en un programa más en la Marítima, en la que todos escuchan, haciendo nuestra introducción habitual. El presidente del Estado boliviano, Evo Morales, ha expresado su disconformidad con el trabajo de los medios de comunicación. Esta crítica está dirigida a que los medios de comunicación editan, cortan o recortan entrevistas que son realizadas a él y a otras personalidades de su gobierno nacional. A esta crítica se suma el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habló sobre la importancia de regular el trabajo de los medios de comunicación para preservar los bienes públicos. Hoy en el Búnker haremos un análisis de los medios de comunicación en nuestro país. ¿Existe la prensa independiente? ¿Por qué se habla de censurar el trabajo de los medios de comunicación? Algunos de parte del gobierno dicen que existe también una prensa abusiva. Vamos a estar conversando de este tema con dos personalidades expertos en lo que son medios de comunicación, como es Josepo Macuzzi, vicepresidente de la ANP, y también un reconocido periodista en nuestro medio boliviano. Muchísimas gracias por estar en el Búnker. Segunda vez que está José acá, muchas gracias. Agustín, a la gente marítima, buenas noches acá para conversar de los medios, que siempre es apasionante. Bueno, también va a estar el doctor Raimi Ferreira, que es analista político, va a estar con nosotros enseguida. Está llegando, ustedes saben, estamos siempre al vivo, como decía Cala, sin cortes, sin ediciones, también estamos nosotros esperando que llegue. El tráfico en Santa Cruz cada vez es peor. Vamos a ir a nuestra primera pausa, estamos en el Búnker, hablaremos de los medios de comunicación. ¿Hay una censura a los medios o medios de comunicación abusivos o los dos? Eso lo vamos a resolver esta noche. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el Búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. ¿Estás en problemas? ¿Te engañaron? ¿Te estafaron? Sabes que tenés la razón, pero no sabes qué hacer. ¿Sentís que no te llegará nunca la justicia? Pues ahora tenés al estudio jurídico ZTM Abogados Asociados, especializados en cuestiones legales y que responderán a tus necesidades jurídicas. Llámalos al 355-9955 o al correo electrónico central@ztm-medioabogados.com.
Tercera campaña de lucha contra la artritis y reumatismos. Si tienes dolor e hinchazón en las manos, dolor en los huesos, fiebre, zonas duras o dolorosas, enrojecimiento en la piel, deformidad articular, anemia, pérdida de fuerza, cansancio, sequedad en los ojos o en la boca, ácido úrico alto, cuidado, podrías estar empezando una enfermedad reumática que puede dejarte discapacitado. Realiza un diagnóstico a tiempo con 11 exámenes especializados por solo 215 bolivianos. Del 1 al 31 de julio. Dirección: Oficina Central, calle Charcas 862, entre primero y segundo anillo. Sucursales: Diagonal Hospital Japonés y calle Sara número 241, entre Buenos Aires y Florida. Teléfono 336-6300. Si tus manos se hinchan, que no se deformen. Laboratorio Inmunolab y los médicos reumatólogos unidos en la lucha contra la artritis. Tienda amiga, ya está aquí tu tienda amiga, la que en ti confía y muchas cosas te dará, para llenar de alegría a ti y a tu familia, con todo para tu hogar. Todo lo que soñaste tener para feliz poder ser, tienda amiga te lo dará. Todo lo que quisiste comprar ahora se hará realidad, en cuotitas tú lo tendrás. Tienda amiga, con nosotros lo puedes tener. Tienda amiga, lo puedes tener. Y en cuotitas. Visítanos en el Primer Anillo y Avenida Brasil. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta hablando de lo que son, ¿hay una censura en los medios de comunicación o hay medios de comunicación abusivos o son ambas las posiciones? Acaba de llegar a nuestro set el doctor Raimi Ferreira, él es analista político, lo hemos denominado de esa forma, tiene muchas opiniones en diversos medios de comunicación, columnas, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Ferreira, por estar acá con nosotros en el búnker. Gracias por la invitación, placer estar acá. José, como vos llegaste antes, se acaba de dar un hecho que hace mucho tiempo no se veía. El presidente Morales siempre ha lanzado, como se dice, cosas picantes para que los medios de comunicación siempre estemos pensando y hablando de esto, pero ha habido recientemente con el periodista reconocido Cala de CNN una confrontación, se podría decir, un diálogo bien picante que ha sucedido en el día martes. Esto a raíz de que hubieron algunas desinteligencias en la entrevista, que se dijo cómo se convocó, de qué forma, cuándo, etcétera, y el presidente Morales les responde. ¿Hay censura a los medios de comunicación? ¿Hay un ataque? ¿Hay una política de ataque, José, dentro de tu conocimiento, experiencia, a los medios de comunicación de parte del gobierno, o simplemente son hechos aislados que se van dando? Buenas noches, saludo a Raimi, siempre es un placer compartir con él, tengo gran respeto por su trabajo y por la forma en que él se conduce. Siempre lo que hay es una relación difícil entre los medios y el poder en todas las circunstancias y en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque quienes ejercen el poder son protagonistas de la historia y los que trabajamos en los medios la vamos contando la historia cotidiana, y los que la protagonizan quisieran que la contemos de acuerdo a sus intereses, y nosotros las queremos contar no para agradarles a ellos, tampoco deberíamos contarla procurando desagradarles a ellos, sino tratando de ser responsables y honestos con nuestras audiencias, ¿no? Cuando el trabajo se lo hace de manera correcta, es siempre muy frecuente y muy normal que no le agrade al que está protagonizando la historia que uno la cuente como la cuenta, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de centro, con gobiernos de derecha. Esta es una relación siempre tirante, y uno cuando se mete a ser periodista sabe que es así y tiene que estar preparado. Con este gobierno es tan difícil como era con el gobierno de Boni, digo yo, ¿no? O con el de Banzer. O pongo un ejemplo más actual. El poder siempre confunde al mensaje con el mensajero, ¿no? Mi revista, donde yo trabajo, Poder y Placer, hace encuestas. Y después de cada encuesta hay alguien que deja de hablarme. Y yo no hago nada, pues yo no lo subo, no lo bajo el dato, ¿no? Pero el poder siempre cree que el mensajero es el mensaje, ¿no? Pero esto es algo normal, habitual.
En este caso no me parece de manera excepcional, especial, siempre ha sido así. Ahora, doctor Ferreira, ¿hay también medios de comunicación abusivos? Porque ese fue el título de nuestro programa, ¿censura a los medios o medios de comunicación también abusivos? Porque se han dado casos, ¿no? Han habido notoriamente, ahora no ha habido, creo, ninguno juzgado, ustedes me van a corregir que han estado más inmersos en ello, pero ¿hay medios abusivos, hay periodistas abusivos, doctor? Bueno, hay de todo. Charlábamos informalmente antes de estar en el aire de que todas las profesiones son complicadas, ¿no? Y en la comunicación social o en el periodismo específicamente, como en todas partes, hay de todo, ¿no? No se puede decir que todos son iguales, hay de todo. Yo veo tres tipos de conducta. Una, la que hacía mención José, los periodistas que hacen su trabajo bien y a veces por hacerlo bien generan incordio, ¿no? Generan molestia, roncha. Hay otros que siguen una agenda oficial, ¿no? Que trabajan en un medio estatal, por ejemplo, que es muy difícil que se desmarque de ella, ¿no? Tiene un guión predeterminado. Y hay otros que están en medios que tienen ya también una agenda totalmente contraria al gobierno. Y en algunos países ha sucedido que algunos medios han sustituido a los partidos políticos, ¿no? Eso ocurrió en Venezuela, de alguna otra forma en la Argentina, ¿no? Yo creo que hay esas tres líneas. Ahora, dentro de eso se pueden dar excesos, ¿no? El exceso del servilismo, ¿no? En un medio oficial, o utilizar el medio oficial para destruir, descalificar, estigmatizar a la oposición, que suele ocurrir. Yo me recuerdo del periódico, el programa ese La Hojilla, ¿no? Que era realmente un escarnio a la libertad de expresión. Pero también hay que admitir, hay medios que dan unos ataques salvajes, descomedidos, ¿no? Sin ningún tipo de consideración. Y claro, en eso se generaliza. Yo creo que el error de los gobiernos de este y de los otros, a veces es generalizar, meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? A veces se confunde una acción correcta, una información veraz con una posición que sea opositora, aunque simplemente se dice lo que a veces no conviene. Porque claro, uno de los problemas con el poder político es que, además, como decía José, de cómo se relata la historia, al poder le gustaría siempre la conformidad con lo que hace, ¿no? Y no todo lo que hace, no hay obra humana que sea perfecta, no todo lo que hace el poder político está bien, pues, y no se puede decir, por lo tanto, si está mal que está bien, y eso molesta, ¿no? Ahora, este hecho, José, de normativas que empiezan a hablarse, a poder salir próximamente desde el ámbito local, desde la Alcaldía de Santa Cruz, y también en el ámbito nacional ya se han hablado de varias normas. ¿Cómo ustedes, tu persona que es vicepresidente de la ANP, la institución más prestigiosa de medios dentro de Bolivia, cómo lo reciben esto ustedes? ¿Qué piensan? ¿O simplemente lo hacen ver como un hecho más, como bien decías vos o también el doctor Ferreira? Esto pasó en la época de Oni, Banzer, Jaime Paz, ahora pasa en la época de Evo Morales. ¿Cómo lo están manejando esto, que hay nuevas normativas, podrían censurar o como no, podrían simplemente regular a los medios de comunicación? Primero, yo ya dejé de ser vicepresidente de la ANP, pero como periodista lo que puedo comentar es lo siguiente, ¿no? Una cosa es defender principios, otra diferente es defender intereses. Cuando desde el poder se quiere legislar el trabajo de los medios, se defiende un interés pero se lo reviste de principio. Por ejemplo, en la ley del acceso a la información queremos transparentar. Ese es el principio. ¿Quién puede estar en contra de que se transparente todo, no? Pero el interés es no transparentar, ¿no? Hace poco comentábamos con alguien que cuando se construye el muro de Berlín, que ayer se cumplían un aniversario de cuando lo comenzaron a construir, se dijo que era para evitar influencia fascista hacia la Alemania oriental, pero en realidad era para impedirles que se escapen. O sea, una cosa es de qué se va a revestir y qué hay en la sustancia de las cosas, ¿no? Yo no creo que ningún intento, ni del gobierno nacional ni del municipal, en el caso de Santa Cruz, busquen principio. Siempre creo que están buscando intereses, ¿no? Sea en la ley de acceso a la información que se está trabajando, en lo que se está tratando acá en el Consejo, pero tampoco es para asustarse de manera especial. Los periodistas también somos chillones, gritones, inmaculados, ¿no? Pero yo siempre veo que vivimos bajo el acecho. Es decir, uno siempre quisiera pues que el contador sea su contador, ¿no? El que le cuenta la historia como uno quiere. Y en todos los casos es así, ¿no? Ahora, doctor Ferreira, su posición con este tema normativo que se va a venir, parece, inevitablemente en las próximas semanas, se estiman que estas se aprueben. ¿Cómo las ve?
ya José nos dice de que hay posiciones como a favor, como en contra. ¿Cómo las ve usted? A mi criterio creo que es una norma, aunque en la Constitución dice debería haber una ley de la comunicación social, ¿no? Que está ahí como un enunciado que no se ha realizado, pero la misma Constitución establece la autorregulación, ¿no? En base de las normas deontológicas. Soy partidario de la autorregulación en materia de la información periodística, pero en materia de la publicidad, creo, o de la propaganda, debería nomás adaptarse la ley, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la prohibición de determinada publicidad usando niños, contenidos explícitos, eróticos, o de ese tipo, de cigarros, debe ser regulado, creo yo. Horarios de programas, eso está muy bien, eso debe ser la norma, debe ser norma jurídica. Pero en el caso del contenido de la información, yo creo que debe ser la autorregulación, ¿no? Los propios gremios profesionales, en este caso los comunicadores o los periodistas, deberían tener por ley, y a eso debería restringirse la ley, a garantizar que sus tribunales de ética sean los que decidan este tipo de acción. Porque al final lo otro da la posibilidad de que la influencia del poder político estatal pueda de alguna otra forma servir de instrumento de amedrentamiento, de coerción, que en una sociedad democrática no creo que sea saludable. Ahora, respecto a los proyectos que se ejecuten a nivel nacional en acceso a la información, el de los medios, creo que no son a mi criterio necesarios, ¿no? Yo creo que no son necesarios. Si bien el Código Niña, Adolescente deriva a los gobiernos municipales la reglamentación en materia de comunicación, creo que eso ya quedó obsoleto por la nueva Constitución. La Constitución habla muy claramente de la autorregulación y de una ley de la comunicación, o sea que no sé a qué sentido tiene lo que hace el gobierno municipal. Y en el otro caso, el acceso a la transparencia, la verdad que lo que plantean no tiene mayor relevancia, y más bien ha generado para abrir un debate hasta innecesario, creo yo. Son paradas, como decimos vulgarmente, José, en el barrio, en la Frater. ¿Está hecha la parada de parte del gobierno con esta norma, o del gobierno también local con esta norma, como diciendo, epa, te voy a meter una norma para que te empeces a callar? O, como dice el doctor Ferreira, también se puede dar de que sí, la autorregulación, etcétera. Claro, el tema es que se puede decir el horario de protección al menor, el uso de erótico, etcétera, o también se puede decir el racismo, la discriminación, y está bien, ¿quién se puede oponer a eso? Pero el tema es que digan, en cuyo caso se procederá a la suspensión de emisiones durante un mes. Ya. Entonces es otra cosa, ¿no? ¿Ha habido suspensión, José, de alguna de la ley de discriminación? No, en absoluto. Por eso digo, a veces también hacemos una bulla. Yo la verdad no le dedico tanta atención cuando se hacen estos debates, porque finalmente con la ley de racismo y toda forma de discriminación no pasó nada, y armamos un zafarrancho bárbaro, huelgas y todo entre todos, ¿no? Pero está bien que se haga, porque si no se hiciera, realmente pasarían las cosas, ¿no? Pero es un tira y afloje permanente. Yo ya tengo mis años y vengo trabajando mucho tiempo desde la ley Mordaza que se quiso hacer en la década del 90. Siempre se quiere, pues, ¿no? Y siempre se pelea y siempre se va aprobando de a poquito, ¿no? En el caso de este gobierno no se ha podido hacer una nueva ley de imprenta, pero se ha metido un poquito en la ley financiera, un poquito en la de racismo, un poquito. En realidad la nueva ley de imprenta está entrando en varios tomos y de manera desagregada, ¿no? Ahora, Poder y Placer, la revista que es director José Pomacuzzi, No Mentirás, tu programa también, José, en PAT, ¿has recibido alguna apretada, como decimos, para poder censurarte, o nunca has tenido esa forma de actuar de parte, no solamente del gobierno, como bien lo decía, algunos ya sean privados, etcétera, al que alguno saque la noticia no le gusta? ¿Has recibido alguna vez alguna muestra o un agravio de alguien? He recibido de dos estilos bien diferentes, del que te intenta comprar, algunos con cierto decoro y otros con absoluto descaro, que ocurre, y quienes te amenazan también con cierto decoro y también con absoluta desvergüenza, ¿no? Es decir, he recibido una amenaza de mandarme la moto en mi cara delante de ejecutivos de un medio de comunicación. ¿No? De frente. De frente, ¿no? Entonces te voy a mandar la moto, ¿no? ¿Y cuál fue tu respuesta? El que la anuncia no la manda, le dije. Si usted me la pensara mandar, no me lo estaría diciendo, le dije, ¿no?
Ha habido quien me ha dicho, usted es una persona muy inteligente, siempre sabe lo que está pensando la ciudadanía, tiene como un termómetro, yo quisiera que me pueda hablar 1 hora a la semana y le voy a pagar no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso es corrupción absoluta y una cosa inmoral. Yo he rechazado de ese tipo, de las que son como que no son para agredirlo a uno, las que le amenazan hasta la vida de uno. He recibido en algunos casos presiones impositivas, ¿no? Que aparecen los impuestos y ese tipo de cosas, pasa también. O la Contraloría, ¿por qué tiene usted esta publicación de tal institución? Vamos a cruzar con esa institución, que está dentro de la ley. La ley le faculta para hacer eso, ¿no? Pero uno sabe que cuando ha dicho determinadas cosas comienzan a... Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿no? La cuestión impositiva uno la tiene que tener clarita y limpia, la cuestión de las facturaciones, todo, porque en cualquier momento pasa todo, ¿no? Pero, doctor Ferreira, hay el famoso ¿por qué a mí y por qué no al del frente que sí lo hace? En Estados Unidos vimos recientemente, hace unos 6 meses, que se armó un barullo con respecto a un tema de que habían, al parecer, una estrategia de parte del Partido Demócrata, no del Partido Demócrata, de algunos miembros del Partido Demócrata, en estar persiguiendo y también investigando a varios miembros de los partidos republicanos y también de otros que estaban en contra del gobierno. Obviamente esto fue y se llevó a una comisión investigadora, ha quedado medio en el aire. En Estados Unidos al parecer cuidan la institucionalidad, doctor Ferreira. En Bolivia al parecer, lo que nosotros recorremos y también recogemos la información de las calles y también no tenemos que ir tan lejos, se ve que se utiliza el poder para amedrentar, en todo sentido, la mayoría de los gobernantes utilizan el poder ya sea para amedrentar. Esto va a seguir sucediendo, doctor. ¿Cuál es su termómetro? Usted ha vivido tantas épocas en el sentido de cómo venía izquierda, derecha, izquierda, centro, etcétera, y ahora está como un híbrido de todos los sistemas políticos. ¿Y qué es lo que pasa? Una generación entera va a tener que pasar para que vuelva a haber un cambio significativo en cuanto al tema político, o esto se va a seguir profundizando. Le hablo en todo sentido, corrupción, etcétera. ¿Cuál es usted desde el análisis político que hace? Yo creo que hay que asumir que el poder político siempre va a estar en tensión, eso también coincido con lo que dijo José hace un momento, va a estar en tensión con la prensa libre, ¿no? Eso no tiene por qué asombrarnos. Cualquier régimen político... Pero perdón, doctor, pero ¿debería existir eso? No, claro que no. Lo ideal no es lo ideal no es que eso ocurra. O es utópico, no sé si ustedes tienen algún ejemplo mundial, no sé, de que no exista esto. No sé si lo conocen, no sé si ni Estados Unidos debe hacer sus apretes. No hay que idealizarlo de Estados Unidos. Por eso digo, hay casos famosos. ¿Ustedes conocen de algún país que haya realmente una libertad de prensa absoluta, o por lo menos un 95%? No sé, les pregunto. El marxismo habla pues de las razones objetivas y subjetivas, ¿no? O sea, la relación entre la prensa y el poder es de manera objetiva tensa siempre, o sea, en todas partes del mundo, en toda clase de regímenes y en todo momento. Nunca ha sido una buena relación. Una buena relación prensa-poder es una relación sospechosa. Pero además hay diferentes formas de amedrentamiento. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los países donde es más alto el número de periodistas muertos, asesinados, ¿no? México últimamente. Estados Unidos tiene una gran cantidad de periodistas presos, ¿no? Por su derecho de conciencia, no han querido revelar alguna fuente, y han sido procesados y detenidos y están presos. En otros países se los mata, se los ejecuta o se los persigue como en estados totalitarios. Es decir, hay grados, ¿no? De que nunca ha sido armónico. Ahora hay países con sociedades más homogéneas, con menos de polarización, con mucha mayor institucionalidad. Yo creo, por ejemplo, el caso uruguayo, ¿no? En América Latina es un caso interesante. No digo, siempre es una presa mordaz, crítica, pero ha habido un grado de tolerancia tal en la que los gobernantes se han acostumbrado a aceptar eso. El tema es la intolerancia. Yo creo que un modelo político debe cultivar como base la democracia y la tolerancia. La intolerancia hace, ¿no?, que se confunda una crítica con oposición política o con conspiración, y eso a veces hace que hayan reacciones desmedidas. Pero hay ejemplos, yo creo, países donde va a haber una relación no
no fraterna, no cómplice ni amigable, pero va a haber tolerancia también. Yo creo que aquí el remedio es la tolerancia y objetivo no se puede ser, pero por lo menos la veracidad. Lo que molesta también, yo creo que a la ciudadanía le molesta a veces la manipulación, el exceso en el que algunos de los comunicadores o periodistas llevan y hace que haya una generalización. Claro, pero uno generaliza cuando es intolerante, ¿no? Yo creo que hay que combatir la intolerancia. Doctor, usted, y con mucho respeto, por favor, en su momento habían esas voces en Santa Cruz que hablaban y lo categorizaban a usted y lo ponían en una como que usted era del partido del gobierno. Se hablaban esas informaciones. ¿Usted cómo lo tomó esto? Recogiendo esta información que me acaba de dar de la intolerancia y la intolerancia, que creo que en los últimos 2 años, 3 años, ha cambiado 180 grados. Ya hay un poco más de tolerancia, diría yo, de parte de la oposición. ¿Cómo lo tomó usted, doctor? Porque yo sé, supongo que usted lo escuchó como todos lo hemos escuchado, como también de José deben decir cosas, de mí, de Luchito, de todos deben decir cosas, pero usted en lo particular, ¿cómo lo tomó eso, doctor? No, estamos acostumbrados, ¿no? Yo he sido dirigente estudiantil de la FUL, o sea, estamos acostumbrados a eso, ¿no? No nos preocupa, pero hasta ahora, ¿no? No hay el signo de masista como un insulto, digamos, sea o no sea verdad, digamos. Uno puede ser verde, menerrista, masista, lo que quiera, ¿no? Y finalmente no tiene por ser no debe ser un adjetivo calificativo, es una expresión. Evidentemente hay mucho menos agresividad hoy, no deja de haber, pero creo que se está avanzando. No se olvide usted, mucha gente dice, volviendo al tema político, ojalá tuviéramos un presidente como Mojica, dice, ¿no? Un hombre que está bien con todo el mundo, que no es agresivo. Pero claro, uno también diría, ojalá se tuviera una oposición como la de Uruguay, ¿no? No se olvide que al presidente actual no lo dejan aterrizar en algunos aeropuertos, ¿no? Y los insultos de grueso calibre y adjetivo eran terribles. Y bueno, hasta un intento de golpe en los hechos fue lo del 2008, pero bueno, es así. Pero está mejorando, creo que ha mejorado, y en eso yo creo que los medios de comunicación están también cambiando su actitud, de una actitud beligerante, militante, a una actitud mucho más abierta, ¿no? ¿Usted cree que hubo un intento de golpe, doctor? Porque esto es novedoso. Porque al final de cuentas la por lo menos de desestabilización. No estoy hablando del caso Rosa, estoy hablando de las tomas del cerco a la ciudad del 2008. 2008. Sí, lo que ocurrió en septiembre del 2008, saqueo, toma de instituciones, coordinado en 4 o 5 puntos. ¿Usted cree, doctor, que fue algo planeado esto? Sí, claro, había un comité coordinador, el CONALDE se llamaba, ¿no? Que ordenó tomas de pozos, bloqueo aeropuertos, bloqueo de carreteras, ¿no? Hubieron muertos, ahí hay 21 muertos en Pando, ¿no? Y heridos, etcétera, ¿no? Entonces, fue no el golpe militar clásico, el putsch, pero fue una sonada violenta, ¿no? Que terminó en acciones de hecho, en el que estaba muy claro un intento de desestabilizar, no era para pedir diálogo, eso no de ninguna forma, ¿no? Entonces fue una especie de asonada civil, ¿no? Quizás el término preciso no sea golpe, pero una asonada desestabilizadora muy fuerte que fracasó, y creo que fue el punto de inflexión de la oposición. Un poco pasó lo que pasó con Chávez. Acuérdense, el 2002, hasta el 2002 Chávez tenía algunas posiciones no tan agresivas, y el 2002 hubo un intento de golpe, lo secuestraron, casi lo matan, ¿no? Y fíjense, luego recupera el poder, y bueno, y ahí se radicalizó su discurso y su posición, y lo mismo pasó acá. Yo creo que toda acción tiene una reacción, ¿no? Y eso conlleva, es un diálogo entre dos que se influencian. Yo creo que hay que desarmar ese círculo vicioso de la confrontación con un círculo de apertura, de entendimiento, como veo con alegría lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un nuevo discurso de los empresarios, hay un nuevo discurso incluso del propio gobierno, que ha sido muy radical, muy crítico con Santa Cruz y con su dirigencia. Yo creo que en ambos casos esos discursos nos han hecho daño a la región y al propio país. El gobierno debe bajar el discurso, pero también el nivel de la oposición debe también ser de otro tipo, ¿no? Mucho más democrático, mucho más reflexivo, y finalmente respetar, ¿no? La investidura presidencial, y un gobierno que nos guste o no es de todo. José, volviendo a eso, sé que nos estamos desviando un poquito, pero es interesante lo que dice el doctor Ferreira. ¿Se podría haber dado un movimiento de desestabilizar al gobierno? No un golpe, porque creo no se puede probarlo el golpe, eso tiene que ser sancionado jurídicamente, como dice la ley, pero ¿hubo eso, José? Yo no creo, y yo creo que la historia la cuenta el ganador, ¿no? Entonces, como finalmente el gobierno que estaba empezando ha logrado estabilizarse, consolidarse y todo, pues la historia oficial dice que eso fue un intento de golpe, ¿no? Yo no lo creo. Por ejemplo, cuando se toma la Comibol,
cuando se quema la alcaldía del Alto, cuando se toma el Ministerio de Trabajo y se quema la puerta. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que pasó en Santa Cruz? Estamos hablando de los gasolinazos, etcétera, claro, en esa época. Se tomaron allá y se tomaron acá instituciones. Las de allá fueron buenas tomas, las de acá son malas, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia la cuenta el ganador, pues, ¿no? En los hechos de Pando, al otro día de que pasan los hechos, sale la versión oficial, los spots, y se posiciona, ¿no? Sobre eso todavía no hay una decisión de la justicia, qué fue lo que ocurrió. Yo estuve hace un mes en Pando, y la gente ahí cuenta qué fue lo que realmente pasó en Pando, ¿no? Entonces, según las versiones que cuentan de los dos lados en Pando, comenzaron del lado del gobierno y luego hubo una sobrereacción del lado de los opositores, ¿no? Pero complicado, no es tan fácil, no es que fue uno solo, ¿no? Entonces, pero insisto, esa es la importancia de la comunicación, y por eso es que la relación es siempre tan tensa entre la prensa y el poder. ¿Quién la va a contar la historia? Entonces siempre la cuenta el ganador, pues, ¿no? ¿Qué pasaba si Chávez el 2012 iba? Ya no era lo que después iba a ser, ya no se iba a contar de él lo que después se contó. Hasta nuestra historia boliviana. Pero por cambiaría. Supuesto, el ganador siempre la va a contar la historia, pues, ¿no? Estamos en el búnker, estamos hablando sobre los medios de comunicación, censura o abuso de los medios de comunicación. Estamos con José Pomacuzzi, un periodista reconocido en el ámbito nacional, también con el doctor Raimi Ferreira, él es analista político que siempre está participando de las opiniones en todos los medios de comunicación. Estamos en nuestra segunda pausa, enseguida volvemos al búnker. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com. Y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. ¿Estás en problemas? ¿Te engañaron? ¿Te estafaron? Sabes que tenés la razón, pero no sabes qué hacer. ¿Sentís que no te llegará nunca la justicia? Pues ahora tenés al estudio jurídico ZTM Abogados Asociados, especializados en cuestiones legales y que responderán a tus necesidades jurídicas. Llámalos al 355-9955 o al correo electrónico central@ztm-medioabogados.com. Tercera campaña de lucha contra la artritis y reumatismos. Si tienes dolor e hinchazón en las manos, dolor en los huesos, fiebre, zonas duras o dolorosas, enrojecimiento en la piel, deformidad articular, anemia, pérdida de fuerza, cansancio, sequedad en los ojos o en la boca, ácido úrico alto, cuidado, podrías estar empezando una enfermedad reumática que puede dejarte discapacitado. Realiza un diagnóstico a tiempo con 11 exámenes especializados por solo 200
215 bolivianos. Del 1 al 31 de julio. Dirección: Oficina Central, calle Charcas 862, entre 1 y 2 anillo. Sucursales: Diagonal Hospital Japonés y calle Sara número 241, entre Buenos Aires y Florida. Teléfono 336-6300. Si tus manos se hinchan, que no se deformen. Laboratorio Inmunolab y los médicos reumatólogos unidos en la lucha contra la artritis. Tienda amiga, ya está aquí tu tienda amiga, la que en ti confía y muchas cosas te dará. Para llenar de alegría a ti y a tu familia, con todo para tu hogar. Todo lo que soñaste tener para feliz poder ser, tienda amiga te lo dará. Todo lo que quisiste comprar ahora se hará realidad, en cuotitas tú lo tendrás. Tienda amiga, con nosotros lo puedes tener. Tienda Amiga, lo puedes tener. Y en cuotitas. Visítanos en el Primer Anillo y Avenida Brasil. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta con Josepo Macuzzi, que es periodista reconocido a nivel nacional. Estamos con Raimi Ferreira, analista político. Estábamos hablando en el corte, me permito decirlo. Siempre salen las mejores charlas. Hay que grabar eso. Es verdad. Hay que volver pausa a lo que se abra el micrófono. Porque se lo dice en serio, ¿no? Pero uno ya con las diplomacias tiene que decirlo distinto en el programa. En lo de la nata, José, un hecho que realmente está causando furor en Argentina. La nata, para que lo sepan la población, es un periodista que está en una... yo diría en una línea muy contraria a lo que es el gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina. Ha tenido muchos encontrones, es más, ha hecho investigaciones de posibles actos de corrupción en la Argentina. José, ¿cómo lo concebís esto? Porque ya la nata, como vos decías ahorita tu palabra, es un fenómeno que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ya no hay cómo censurarlo, no hay cómo meterlo preso, no hay que hagas, porque si haces eso lo haces crecer más y se te puede venir una revolución popular. ¿Cómo lo medís esto? ¿Cómo lo consideras? Yo creo que la clave es saber sintonizar las sociedades. ¿En qué estado de ánimo, de tolerancia, de predisposición están las sociedades? En el caso argentino siempre es un caso muy bueno para estudiar. Antes de los cacerolazos y de que la gente saliera a las calles en Argentina, estamos hablando de hace 10 años, antes de eso, ustedes recuerdan el programa de Haddad, de Daniel Haddad, que tenía un muñeco que se paraba sobre su mesa y ahí lo ridiculizaba el presidente Antonio de la Rúa, ¿no? Entonces, él le hablaba al muñeco, se hacía la burla del muñeco, etcétera. En ese momento eso era absolutamente tolerado en Argentina y la audiencia aplaudía y pedía eso. Simultáneamente, Marcelo Tinelli hacía sus Gran Hermanos, todos sus realities, haciéndose la burla de ellos, los personificaba, se burlaba de ellos, y era tanta su influencia que cuando quería los convocaba y paraba lado a lado al que parodiaba y al auténtico. Eso fue tremendo. En ese momento la Argentina toleraba eso. Después de que pasan los cacerolazos, la gente se queda sin sus recursos, etcétera, la gente se asusta y dice, ¿dónde podemos terminar? Desaparece el muñeco de Haddad, desaparecen las personificaciones de Tinelli. Se muere Tinelli. Todo. ¿Por qué? Porque ya la sociedad ya no toleraba eso. Y comenzó la gente a creer en el proyecto de Kirchner. Entonces la gente no quería que Kirchner sea apaleado y torturado mediáticamente todos los días. Pero también se fue desgastando y comenzaron a aparecer indicios de que ahí había una podredumbre moral, ¿no? Es decir, fue un gobierno con buenos principios, se revistió de buenos principios, de todo. Pero comenzaron a aparecer los ricos, los maletines, etcétera. Y en este momento están en el desboque otra vez. Pero yo creo que ese desboque va a acabar también. Porque ¿a qué los puede conducir? A lo primero que va a conducir probablemente es a que ya Cristina o no va a ganar como ganaba o no va a ganar. No, probablemente va a seguir ganando, pero ya no como ganaba, ¿no? Pero el tema es que lo que está haciendo la nata en Argentina, que la llama ladrona, cuando fue a recibir su premio Martín Fierro fue con su maletín, simulando que eran el maletín de los millones, etcétera. La nata no podría ser periodismo en Bolivia. Decir lo que dice en el Twitter, la de ladrona no la baja todo el día, ¿no? Entonces,
hay que ver las sociedades en qué momento están, ¿no? En Bolivia, intentar hacer eso en este minuto, impensable, ¿no? Doctor Ferreira, lo mismo. ¿Hay similitudes entre Argentina y Bolivia? No, son momentos diferentes, ¿no? Son momentos diferentes. Creo que el grado de descomposición que está empezando a tener el gobierno de Cristina, del régimen Kirchner, ya está dando algunos indicios. La prueba fue la elección en la que sacó mucho menos que lo que había sacado. Y ojo que esto define algunas precandidaturas que van a ser luego importantes en el legislativo para ver si se reforma o no la Constitución y podrían inviabilizar su reelección inclusive. Creo que hay un proceso de desgaste que no se da en Bolivia. Las encuestas que a diario se dan, ¿no?, muestran una imagen sólida del gobierno, del presidente, una oposición muy desgastada. Entonces son cuadros diferentes, pero además son culturas diferentes, ¿no? ¿Por qué, doctor Ferreira, y no es el primero que lo dice, una oposición desgastada y una oposición sin mucha creatividad? Se ha escuchado bastante esos conceptos. Yo en su momento he sido crítico también de eso. Como crítico del gobierno, como periodistas tenemos opinión y podemos vertirla siempre con los respetos que se merecen todas las investiduras. Pero doctor, ¿por qué la oposición ha fallado en esa parte? Bueno, creo que hay varios factores, ¿no? Yo me atrevería a decir, sin embargo, que el más importante es el discursivo, ¿no? No es cuestión que estén unidos, que tengan o no recursos, el tema es el planteamiento. Hay que ofrecer para poder crecer algo alternativo, diferente a lo que hay. Y esa alternativa además debe ser mejor y no debe significar volver al pasado, o debe significar un futuro creíble, ¿no? Entonces eso es lo que creo que no encuentra y no sintoniza. Y cuando hay eso, claro, es muy difícil construir cualquier proyecto. Unidos o no, va a ser muy complicado para ellos mientras no tengan algo diferente y lo presente sea tan detestable que se pueda combatir. Cosa difícil, fíjese la realidad. Escuchaba al presidente del BID decir de que él conoció a Bolivia hace 8 años con 8.000 millones, era una economía de 8.000 millones. Y hoy habla de una economía de 34.000 millones, es decir, ha cuadruplicado su economía. Y hay muchos factores que lo dicen organismos internacionales que la oposición no reconoce, que muchos no reconocen, que de alguna otra forma determinan la realidad objetiva de la vida. Le voy a dar un ejemplo en materia del gas, tanto que se habla del gas, ¿no? Hay algún desabastecimiento y hacen escarnio por el gas, pero no hablan, por ejemplo, de que ahora el ciudadano paga 17 bolivianos y no 150 cuando había Sergas, además que era un grupo reducísimo. Ahora hay barrios alejadísimos. En Cobija pagan 180 todavía. Así, bueno, pero en Cobija yo estoy hablando del caso de Cruceños, ¿no? Pagábamos o se pagaba 150, ¿no? Hoy se paga 17 y se lo instalan en un día. Y hay barrios donde uno no sospecha, no hay pavimento, no hay nada, pero hay servicio de gas. Y ni qué decir en la zona rural, ¿no? Si mientras esas condiciones no se deterioren o cambien, va a ser muy difícil que haya un cambio objetivo de la población para apoyar un proyecto, ¿no? El balance... ¿Puedo compartir algo? Claro, por favor. Estábamos hablando de la nata. Ha cometido un error la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Como ha bajado su votación y dice, pero ganamos en la Antártida. Y en la Antártida votaron 122 personas. Entonces el objeto de burla en este momento de ella en Argentina, ¿no? Entonces le sube un tuit que acá nosotros después es imposible, ¿no? A ver si lo vuelvo a encontrar, pero es un tuit es imposible. Primero dice, las palabras autocrítica y escuchar no están en el diccionario de Cristina, así nos va. Pero quiero mostrarles uno que es de locura. La nata, siempre creí que Cristina sería recordada como corrupta o burra, pero con ganamos en la Antártida, creo que también rankea en la categoría pelotuda. Eso no, aquí ni soñarlo, ¿no? Es decir, la sociedad hay que ver en qué está, en qué momento está, ¿no? Agustín, yo quería pedirte permiso, como te comenté, tengo clase, quiero agradecer la invitación, de compartir con José, con el compañero Bacapinto y ustedes. No, muchísimas gracias. El doctor Remy Ferreira nos dijo antes de entrar al programa que se tenía que retirar a esta hora, más bien lo hemos... No es que le molestó lo de Cristina. No, voy a seguir escuchándolo por la radio. Más bien 15 minutos lo hemos aprovechado después. Muchísimas gracias, doctor Remy. Chacito, gracias. José, volviendo a lo que decía el doctor Ferreira, ¿cuál es el balance de este gobierno? ¿Cuál es el balance de este gobierno? Hay cosas buenas, es cierto, hay cosas buenas que ha hecho el gobierno, pero hay cosas malas. Yo en la evaluación que hago personal siempre las cosas, siempre sopeso, y lo bueno o lo malo, y para tomar decisiones siempre trato de tomarlas así. ¿Este gobierno tiene más malas que buenas? ¿O cómo lo sopesás vos según tu análisis? En primer lugar, me voy por el respeto a lo que piensa la gente, ¿no? Y la gente lo aprueba, según la última encuesta de Poder y Placer. Evo gana en Santa Cruz
Correcto. Según la última encuesta, ¿no? Y es un presidente que yo en lo personal desconfío de la forma en que se ha hecho el censo, que para mí no es un tema de incapacidad ni de error, pero no lo puedo asegurar, es mi feeling ciudadano, ¿no? Aquí está hurgado con una visión de mantener algunos equilibrios regionales a nivel nacional y de establecerlos de manera en que va con la ideología del gobierno y con su forma de concebir el futuro de Bolivia. El único lugar que no tiene problema es Pando, y en Pando hay gobernación y alcaldía que son del movimiento socialismo. Es decir, para decir algo, ¿no? Pero, ¿cuál es la gran fortaleza de este gobierno? Un presidente que se levanta después a las 4:30 a trabajar. Yo he sido reportero de Palacio de Gobierno, 10 de la mañana y no llegaba a Goni. Claro, nosotros esperándolo, salíamos, íbamos a comer salteña y sabíamos que no iba a llegar, los reporteros de esa época, ¿no? Claro, no llegaba, ¿no? Un presidente que llega a las 5 de la mañana, no le podemos decir roba, no le podemos decir flojo, no le podemos decir que no lo quiere al país. Son unos valores muy fuertes, ¿no? Entonces, eso hace que en Cochabamba, en Oruro, en La Paz, la gente le da un nivel de aprobación que es importante. Entonces, cuando uno también va a querer decir algo duro en contra del gobierno, tiene que pensar en la gente que está sustentándolo al gobierno, y hay que respetarle a la gente. Yo, ¿por qué critico la forma en que el presidente trató a Carla? No por Carla, no la respetó a la gente. Es decir, el presidente le pudo reclamar a Carla antes de cámaras y decirle: ¿qué te pasa? Sos un cobarde, porque no, fuera de cámara. Pero ya en la entrevista, un respeto a la gente que lo está viendo, un respeto al interés nacional. De repente el interés nacional decía: promovamos Tupiza, Uyuni, promovamos el Dakar, promovamos la imagen de Bolivia con una buena economía. Y te corto ahí, José, en las redes sociales, que sé que vos también participás, hubieron un montón de mensajes en los cuales hasta empezaron a sacar y decían: por favor, Evo Morales representa a sí mismo y a un grupo, no a toda Bolivia. Ese fue un sentimiento generalizado, José, de varias personas que, y en lo particular yo te lo digo, yo también en lo personal sentí que el presidente desaprovechó una oportunidad tan importante, porque Carla no se ve solamente en Latinoamérica, se ve también en lo que es Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿no sentís lo mismo, José, de que hubo, no sé si un error por soberbia del presidente, o si no simplemente una intención nomás que él quería sacarla, como es él, ¿no? Que es espontáneo, ¿no? A veces. Yo creo que los dos lo hicieron mal. Lo hizo mal el presidente porque hizo prevalecer su enojo personal, y en eso el país perdió una oportunidad. Y a mí no me gustó Carla. A mí no me gustó Carla, pero no me gustó antes de su venida, ¿no? Porque nos los ofrecieron a nosotros para que lo podamos entrevistar en No Mentirás. Pero había un plan divo, ¿no? Limusina, entrevista dentro de la limusina. No. Entonces, yo creo que los periodistas, es como dice Monseñor Nicolás Castellanos: un papa, un representante de Dios, no puede vivir en un palacio, ¿no? Entonces, un periodista no puede vivir rodeado de tanta opulencia y tanta parafernalia, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, y yo no me hubiera dejado estropear como se dejó estropear Carla, ¿no? Eso te iba a decir. Yo la entrevista lo noté a él muy permisivo con lo que le decía el presidente Morales, no con el sentido de atacarlo de vuelta, sino de cuestionarle también asuntos que se pueden equivaler a lo que él preguntaba. En una sí lo hizo, que fue Roger Pinto, que sí él hizo una comparación inmediata con Snowden. ¿No lo sentiste así, José? Porque hubieron, primero cuando le dice cobarde, cuando le dice es capaz. A mí me preguntaron qué hubieras hecho. Correcto. ¿No? ¿Qué hubieras hecho, José? Él pidió respeto a su audiencia cuando le suspendieron la entrevista, ¿no? Yo creo que por un respeto a su audiencia, él debió decirle: presidente, por favor, reclámeme en este momento todo lo que tenga que reclamarme. Usted tiene todo su derecho y yo lo voy a escuchar. Y después permítame que vamos a la entrevista, ya sin los reclamos, ¿no? Entonces, que el presidente tenga 3 minutos para decirle cobarde, fugitivo, gusano, como le dicen a los cubanos que se van a Miami, etcétera, ¿no? Acaba eso, en cámara, porque el presidente tenía derecho a exponer su posición, y después vamos a la entrevista. Entonces, en la entrevista, esto es lo que yo le quiero preguntar. Entonces, como que a ella no cabía continuar el reclamo, porque ya le había dado 3 minutos para que despotrique cuanto él quisiera, ¿no?
pero vi a un Carla que soportaba todo, y el momento ya para mí... Mucho elogio también de Carla, ¿no? No sé si lo notaste. Lo que a mí no me cabe fue lo que hizo de regalar el libro, ¿no? Yo no sé si Carla vino con más intención de entrevistarlo al presidente o en promocionarlo el libro. Pero no lo promocionó porque nunca lo vimos. Yo no lo vi, no sé si vos pudiste verlo, porque el presidente lo agarra, no le agradece tampoco, lo sienta en la mesa y sigue todo, ¿no? Todos los días el Twitter de Carla es mi libro, se vende aquí, estamos número 1 en Amazon, lo presento en Buenos Aires, o sea, espejitos, ¿no? O sea, entonces yo creo que el periodismo hay que respetarlo también, ¿no? Él pidió respeto para su audiencia, tiene que haber respeto para el periodismo, el presidente tuvo que respetar también a la audiencia. Para mí los dos no estuvieron bien. ¿Un periodista, José, puede elogiar? ¿Vos lo sentís que puede elogiar? Yo creo que sí. ¿También puede criticar? Exactamente, ¿no? Pero yo soy más partidario del periodista que propicia escenarios donde se digan cosas, en lugar de ser el periodista el que las diga las cosas. Es decir, en lugar de yo decirle, presidente, me parece que usted es un gran presidente, le puedo decir, presidente, acá tengo una encuesta que la gente cree que usted está bien, ¿no? Pero no se lo estoy diciendo yo, porque también le puedo decir, y también hay gente que cree que cuando usted se compra un avión está mal, ¿no? El tema es como un vehículo. Si yo decido ser el parachoque de mi vehículo, voy a terminar muy abollado, ¿no? Entonces, si soy yo el que dice, vas bien, vas mal, te equivocaste, acertaste, yo creo que ese es el trabajo de un analista, no de un periodista. El periodista es el escenario. El periodista permite que se lo halague y que se lo critique. Es el respeto que merece la audiencia, conocer todas las versiones de la realidad, ¿no? Pero ser el periodista quien reparte elogios, aplausos, críticas, rechiflas, creo que es desgastante y lo vuelve a uno de alguna forma incoherente y lo desgasta, ¿no? Yo, en lo personal, soy partidario de propiciar escenarios donde se digan cosas y no tener yo que decirlas en primera persona, ¿no? Distinto es si me invitan acá al programa, puedo arriesgar una opinión porque estoy viniendo acá en mi condición de ciudadano y periodista. En el otro caso, soy un informador, tengo que informar, ¿no? Estados Unidos, José, se han visto en los últimos 20 años, o me vas a corregir vos que tenés más experiencia en el tema periodístico, que medios de comunicación oficialmente dan su posición política. Yo tengo una anécdota. He visto editoriales del New York Times, del Washington Post, dando su... es habitual. O sea, ¿llegará eso, José, acá? Llegó. No, yo te voy a decir, nosotros tenemos la revista Lex con Luchito La Maneja, y yo he puesto mi posición política porque agarré ese ejemplo de Estados Hubo un Unidos. adelantado en Bolivia, que es el hombre que yo más admiro en el periodismo, que mi maestro y el hombre a quien yo le debo mi carrera, siempre lo digo así, que es don Jorge Canelas Sáenz, ¿no? Don Jorge, en un editorial el año 1992, dijo, el diario La Razón recomienda a sus lectores votar para alcalde de La Paz por Ronald McLean Avaroa. Renunció toda la redacción. Y este periodista novato, yo estaba empezando mi carrera, yo dije, yo no voy a renunciar. Me parece una honestidad decir, voten por esto de manera transparente. Peor sería que las notas vayan manipuladas, ¿no? Entonces, a propósito de lo que comentábamos antes, de que si Raimi era del MAS, no era del MAS, o que a mí me decían una cosa u otra cosa, cuando a mí me dicen que renuncie, mis otros colegas, porque el que no renuncia no tiene dignidad, que esa es la famosa palabra. Yo tenía 26 años, estaba empezando mi carrera y les dije, no, 25 años tenía. Les dije, mi dignidad no la voy a demostrar en un acto heroico, la voy a demostrar en una trayectoria. Yo no renuncio, ¿no? Entonces, y lo mismo creo, Raimi demostrará que trabaja o le simpatiza o le gusta el MAS en su trayectoria, el tiempo dirá. Si uno se fue para un lado o para el otro, o si hizo el péndulo primero para un lado y después para el otro, el tiempo lo dirá. Yo no creo que un acto defina la identidad ni la calidad de un hombre. Yo creo que lo que define la identidad y la calidad de un hombre es una trayectoria, ¿no? Entonces, no hay que desesperarse por esos actos de héroes, ¿no? En ese caso, don Jorge Canelas, un adelantado de la época, planteó de manera abierta, voten los lectores de La Razón por Ronald McLean Avaroa, por esto y por esto. Era honesto. Y cuando los periodistas de la redacción le reclamaron, le dijo él,
Pero lo hace el New York Times todos los años, el Washington Post todos los años. Entonces, ¿cuál es aquí la novedad? Pero no era el momento. Don Jorge Canelas defendía la legalización de las drogas. Y eso quedaba en el año 92, por Dios. Y proponía el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. Traidor, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de un periodista claro, definido, para nada estridente. Él no hacía estruendo con sus posiciones intelectuales, sólidas y honestas que él tenía. Que uno podía compartirlas o no, pero era un periodista de verdad, ¿no? Entonces... Ese es el periodista de verdad, José. ¿Cuál es el idealismo de un periodista? Te digo por esto porque cuesta ser periodista. Yo no soy un periodista de título, eso la población lo sabe. Soy un periodista amateur que me gusta hacer periodismo, me fascina, pero cuesta ser periodismo porque estás con posiciones encontradas, porque vos sos de carne y hueso y sentí. Entonces la objetividad a veces se nubla y vos tenés que tratar de ser lo más neutral. Hay ese idealismo periodístico, te digo, en la persona. Vos decís, este es un periodista idealista de lo que debería ser todo el mundo, en el mundo. Vos no sos más importante que tu trabajo. Esa es la clave, ¿no? Don Jorge Canelas decía, ningún miembro del medio es más importante que el medio. Y él lo demostró, porque una cosa es decirlo, ¿no? Pero una de las accionistas del diario La Razón era la señora Marita Siles de Masi, accionista del famoso BBA que desapareció. Y en una ocasión la señora Marita fue detenida, fue a la cárcel. Y fue fotografía principal del diario del que ella era dueña. Renunció. Y don Jorge dijo, no, el diario es más importante. Uno no puede comprar un diario para que lo defienda. El diario es para la gente. Yo creo que cuando uno hace el trabajo periodístico pensando en la gente, nunca lo va a hacer mal. Es decir, mientras no traiciones a la gente, a tu audiencia, a tus lectores, mientras no los traiciones, mientras no tengas ni precio ni dueño. Son dos cosas. No hay que tener precio y no hay que tener dueño. Cuando uno tiene o precio o dueño, ya no es el soberano su mandante, es el otro, el que le puso el precio y se convirtió en su dueño. Entonces, por supuesto que se puede ser buen periodista y no es muy complicado. Nunca tengas precio, nunca tengas dueño. Algún rato estarás bien, en un buen lugar, en otro momento no estarás bien en un buen lugar. Pero no tengas precio, no tengas dueño. Para mí, y todo eso lo aprendí de don Jorge Canelas. Yo, ese señor, bueno, lo pongo en el más alto pedestal. Él ya murió, ¿no? Él ya murió sin ningún interés, pero yo tengo un reconocimiento enorme por él. Él me nombró jefe de redacción de La Razón cuando yo no tenía experiencia y todo el mundo le decía, don Jorge entró en la senilidad, está loco. ¿Cómo va a ponerlo a este muchacho que no es ni de aquí, en La Paz, que no tiene experiencia, que nadie lo conoce? Y yo no acepté ser jefe de redacción. Y él me dijo, usted va a ser. Yo sé por qué le estoy diciendo que usted va a ser. No sé, no tengo experiencia. Y los periodistas tenían 50 años, 55 en esa redacción, yo 25. Y él me dijo, usted va a ser. Y yo todavía buscando un argumento para no asumir, le dije, pero tengo una invitación a Japón, le dije. No me puedo perder conocer Japón. Vuelve a Japón y asúmeme. Entonces, ese era un tipo para mí. ¿Qué interés tenía en mí? Ninguno. No me conocía, nada, ¿no? Me había visto trabajar un poco, me valoró y de repente él permitió que mi carrera fuera la que finalmente ha podido ser. Que si no aparecía un Jorge Canelas, me he podido ser un buen periodista, pero no tener la posibilidad de mostrar más el trabajo como permite cuando uno ya tiene Yo hacía las tapas de La Razón durante 6 años. Todas las tapas de La Razón durante 6 años las he hecho yo, pero me lo permitió él, ¿no? Entonces me permitió madurar y crecer a velocidad, pero máxima, ¿no? Y ahí tuve yo la chance de conocer a un hombre que admiro mucho, que fue el doctor Luis Gutiérrez Dams. Porque yo creo que un periodista también debe tener grandeza. El doctor Gutiérrez iba a mi oficina de La Razón y se sentaba en una esquina, el doctor Luis Gutiérrez, y me decía, usted trabaje, yo solo quiero mirar. Y se quedaba el doctor Luis Gutiérrez Dams 4 o 5 horas. Solo permítame que usted se reúna, todo, me decía. Yo me reunía, yo hablaba, todo.
Yo quiero ver cómo es hacer un periódico en La Paz, me decía, ¿no? Yo era un nadie, un muchacho, y ese señor era una eminencia, y un caballero, el don de gente y todo. Pues tenía grandeza. Yo lo imité al doctor Gutiérrez. Yo cuando fui a la televisión no sabía nada. Yo me fui como oyente a Canal 13, Artear de Argentina, me fui a Telefe, me fui a América, me fui a RCN Colombia, me fui a Caracol en Colombia, me fui a escuchar. Yo decía, con que no estorbe, yo estoy feliz, ni me expliquen, les decía, ¿no? Y yo me paraba ahí, porque ni me sentaba, ¿no? Pero yo creo que uno debe tener la humildad de saber chupar de donde se puede obtener un poco de saber, de experiencia, ¿no? Primera vez que cuento esto del doctor Luis Gutiérrez. Su esposa, que era la señora Nancy Eklund, sí lo sabe, me pareció un hombre grande, ¿no? Es decir, que tenía grandeza, ¿no? Entonces, creo que sí se puede ser buen periodista, ¿no? El soberano que tanto habla, no mentirás, se han visto en los últimos tiempos varias noticias, varios programas de chimentos, que bueno, PAT ha pasado a manos de un grupo empresarial que tendría afinidad con el gobierno nacional, venezolano, etcétera. Han salido algunos periodistas, no sé si por ese motivo, pero han habido tantos comentarios, José. ¿Esto te ha llegado a tu programa? No. ¿Te llegará a tu programa? Es posible. Pero yo puedo decir con absoluta transparencia, ¿no? Y es la primera vez que me lo preguntan y agradezco que me lo pregunten, ¿no? Porque lo otro es el comentario malintencionado. Yo siempre digo que no hay pregunta que no se pueda responder, ¿no? El canal cambió de dueños, no conozco a los dueños, conozco al gerente, que es el ingeniero Chipa Rojas, y Chipa, cuando hubo el cambio, solo me dijo algo: José, lo único que se te va a pedir es que cuando alguien vaya a criticarlo al gobierno, alguien pueda tener también la posición del gobierno, equilibrio. Pero Chipa, le digo, o sea, ni hay que pedirlo, o sea, eso es una obligación nuestra. Única vez que me tocó tema contenidos, Juan Alberto Rojas, única vez, de la manera más respetuosa. Yo lo considero a Chipa una persona absolutamente respetuosa con mi trabajo. No tengo ninguna queja de que me diga, invitarlo a no lo invites al otro, no ha ocurrido. ¿Y crees que podría llegar ese momento, José? Yo creo que en la medida en que se acerquen las elecciones, el escenario puede modificarse. Por eso digo, mientras uno no tenga dueño ni tenga precio, en algún momento podrá estar mejor y en otro podrá estar no tan bien, pero siempre estará esencialmente bien, ¿no? Pero tengo en la medida en que ha avanzado el tiempo, pienso que cuando llegue el momento de las elecciones no va a pasar nada. Por una razón. En el caso de No Mentirás, José no dice nada. Jimena tampoco. El soberano es el que dice. Entonces, callarnos a nosotros sería callar a la gente, ¿no? Y eso no es nunca bien visto. ¿Y por qué nosotros trabajamos el soberano? Yo doy charlas. Me invitan a dar charlas, yo voy y explico. Esta es una convicción que yo tengo. Y que tiene que ver, pues, lo puedo explicar en 2 minutos, de repente 5, ¿ya? Pero la explicación es esta. Yo parto de la existencia de 3 tipos de seres humanos a lo largo de la historia. El primer ser humano, el Homo sapiens, el hombre que piensa. Producto, me baso en la teoría de Marshall McLuhan, ¿no? Que el hombre es lo que consume, el medio que ve, el medio nos forma. No es tan importante el mensaje como el medio. Lo que termina creando un ser humano diferente no es lo que yo diga, sino lo que el medio va a terminar influenciando en mi forma de ser. El Homo sapiens era el hombre que leía. ¿Qué implica leer? Leer implica concentrarse en un solo objeto durante un periodo prolongado de tiempo, durante el cual renuncio al contexto, porque tengo que concentrarme en la lectura, diferente a la radio. Puedo estar haciendo algo y oyendo la radio. La lectura crea el Homo sapiens, que es el hombre que piensa. Como piensa y solamente ve letras, su capacidad de abstracción es muy grande, imagina muchas cosas, su imaginación es muy rica, genera muchos significados. Este hombre va a dar paso, con la llegada de la televisión, al Homo videns, que es el hombre que ve, ya no es el hombre que piensa. ¿Cómo es el Homo? El Homo sapiens es pasivo, cuando uno lee, está pasivo, leyendo. El Homo videns, el hombre que ve,
su capacidad de abstracción disminuye. ¿Por qué? Porque uno hace zapping en la tele. Se concentra, por lo tanto, periodos de tiempo menores de los que se concentraba el Homo sapiens. El hombre del libro se concentraba más, el de la tele se concentra menos. Pero su actitud es igualmente pasiva. Además que hay una imagen. Claro, es bueno, y su significado se empobrece. Es decir, para el Homo sapiens el amor son millones de ideas. Para el Homo videns es un corazón, es un ramo, es una caja de chocolate, es decir, se empobrece. Cualquier persona que lee un libro y después ve la película del libro se decepciona, porque su imaginación es más rica que la concreción de su imaginación en una sola idea, ¿no? Entonces, el Homo sapiens leía un libro desde el comienzo hasta el final. El Homo videns, que es un hombre que hace zapping, lee varios libros a la vez, solamente las partes que les interesan. Los medios de comunicación del Homo videns son diarios o son revistas que fraccionan sus contenidos. El mismo tema dividido en hartas partes para que el lector pueda hacer zapping adentro de las páginas. Es la hegemonía de la televisión que crea ese tipo de ser humano. Pero es pasivo porque la televisión fascina y uno la ve fascinado y quieto. Viene el tercer tipo de ser humano, que es el que provoca la revolución que estamos viviendo, que es el Homo pantallicus, que es el hombre multipantallico. El hombre multipantallico es un ser humano que tiene simultáneamente al menos 3 pantallas al frente. La del televisor, la del teléfono móvil y la de la computadora. 3 pantallas, cuando no son la del videojuego, la del GPS, la de... vamos, es multipantallico. Ahora imaginemos qué pasa con su capacidad de abstracción. Si el Homo videns hacía zapping y se concentraba menos, este hace un zapping multipantallico pero se concentra muchísimo menos. Entonces, hacer en este momento un periodismo de grandes textos, de frases con oraciones subordinadas, eso es prehistórico. En este momento, si uno quiere tener audiencia... Por eso Twitter ha sido tan... Exactamente, 140. Responde al nuevo tiempo. Pero el cambio fundamental con respecto a los dos otros tipos de seres humanos es que el Homo pantallicus es activo. Los otros dos eran pasivos. Los otros dos eran receptores. El actual es receptor y a la vez emisor. En este momento, el Homo pantallicus carga en su bolsillo la cámara y la grabadora. Y una persona que filma un accidente puede subirla a YouTube y tener más audiencia que CNN. Se ha democratizado la información. Y ese ser humano que es tan activo, ese es el soberano. Ya no se puede hacer medios pensando que el que está en su casa solo escucha. En este momento responden, escriben, interactúan. Bueno, nos ha dado una cátedra rápidamente José Pomacuzzi. Es bueno saberlo. Para todos ustedes, los oyentes, el otro día veía rápidamente una pantalla, una plana que habían varios hechos. Un hecho era de amor, otro hecho era de cenar entre amigos y varias cosas, y todos ellos eran mirando el celular, pero claro, tapeando el celular, y ya no había una interacción, una interrelación entre las personas, y creo que estamos en ese Hay un momento que fue importante. El PC, el computador personal, la PC, termina convirtiendo a la máquina de escribir en un adorno de living. La tablet está convirtiendo a la PC, vamos a tener dentro de 10 años la PC de adorno en los livings, ¿no? Es decir, no se puede ir contra la historia. La comunicación hoy no puede ser como era hace 20 años. Sé que hay gente que dice, no, pero discúlpeme, eso empobrece la comunicación, etcétera. Es el mundo. Muchísimas gracias, estamos en el búnker, hemos hablado con José Pomacuzzi, hemos hablado con Raimi Ferreira en su momento, también tuvo que irse antes del programa, hemos compartido una riquísima hora y 10, creo que nos hemos excedido. Rápidamente, José, muchísimas gracias, y sobre todo, ¿qué hay hoy día en el Soberano? Para que veamos los soberanos. Es la típica, José siempre se alarga. ¿Qué tenemos hoy día para el Soberano? Hoy tendremos a un militar que dice que no es cierto lo que habla Antesana y lo que habla Justiniano. Entonces eso va a estar fuerte, ¿no? Va a estar bueno. Muchísimas gracias, José. A ustedes muchas gracias, a la gente que escucha Marítima, a vos, Agustín, un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, Radio Marítima. Ustedes saben, este programa es para que ustedes siempre estén actualizados con la gente que sabe más, con la gente que está en el medio, hablando y sobre todo interactuando permanentemente. Muchísimas gracias a Ale en los controles, en producción a Luchito, a Carlitos en la empresa Creando, en toda la parte de redes sociales. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Agustín Zambrana en el Búnker es un programa radial independiente, el cual no compromete la opinión de la Radio Marítima 99.9 FM.
Toda opinión vertida en el programa es de absoluta responsabilidad del conductor y de sus invitados.